Gracias por acompañarnos. Somos Café, comunidad de amor, fe y esperanza. Sabemos que el mensaje que escuchará a continuación será de edificación para su vida. ¿Cuántos le sacaron algo de la enseñanza de hace un rato? Yes. Y yo creo que una de las cosas que Dios está haciendo en este tiempo, y yo estoy convencido de esto. Les dije ahorita que yo nací en la iglesia y yo he visto muchos tiempos de Dios gloriosos sobre la iglesia. Yo creo que cuando yo me criaba en la iglesia, había una gracia de Dios para evangelismo, una gracia de Dios para cosas sobrenaturales. Luego Dios tuvo su manifestación de su presencia, la adoración, discipulado. Hemos vivido diferentes tiempos en la iglesia de Dios y es parte de lo que Dios ha estado haciendo de madurando la iglesia. Y Dios ayudando a que la iglesia crezca en la medida de fe. Y a la medida que la iglesia ha ido madurando, yo creo que nosotros estamos listos y estamos entrando en una nueva etapa de parte del Señor para nosotros. Y es la gloria del cuerpo de Cristo. Repito, yo creo que Dios nos está entrando a un tiempo donde estamos entrando al tiempo de la gloria del cuerpo de Cristo. Lo que significa eso es que ya no se trata de una figura o dos figuras o una persona que puede evangelizar, sino se trata de que todos en el cuerpo de Cristo nos convertimos en una fuerza movilizadora para alcanzar, para sanar, para restaurar. No se trata de uno o dos, sino se trata de cómo todos nos convertimos en esa presencia que es la iglesia para influenciar, para transformar y para sanar la ciudad. Somos un árbol de sanidad para la ciudad. Y no son uno, somos todos. No se trata del pastor, del evangelista, de aquel y otro. Se trata de que el cuerpo de Cristo, Dios le está devolviendo gloria al cuerpo de Cristo para que el cuerpo de Cristo pueda manifestarse con todo su esplendor en todas las áreas de la sociedad. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Entonces, yo creo que esa es la era que estamos entrando. Nosotros estamos entrando en una era poderosa de parte del Señor para la iglesia. Y yo estoy con gran expectativa a lo que va a pasar en los próximos años, porque tengo la certeza que viene un tiempo de renuevo y un tiempo de gloria para la iglesia. Y yo quiero ser parte de ese tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tal si damos un aplauso, Señor, por su gloria, por su presencia? Yes. Cuando Jesús comienza su ministerio, la palabra habla que Jesús se levanta y antes de comenzar su ministerio, Él lee una porción. Él abre el libro y comienza a leer de Isaías 61. Y está en la sinagoga, y cuando está en la sinagoga, él lee Isaías 61. ¿Alguien sabe lo que dice el comienzo de Isaías 61? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y de ahí en adelante comienza a hablar comienza a declarar todas las cosas que él venía a hacer. Ahorita le dije que nosotros éramos la continuidad, que la iglesia es la continuidad de la obra de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Nosotros somos la continuidad. Pero Cristo anunció en esa porción, cuando él leyó en la sinagoga, cuando él leyó esta parte, él anunció cuál era la obra que él venía a hacer. Él lo anunció. Entonces no tenemos que inventar la rueda. Dios dijo cuál era la obra que él venía a hacer. Los que estaban allí se quedaron tranquilos, como que, ¿sabes? Cristo estaba siendo manifiesto delante de ellos, pero en la sinagoga no lo entendieron. Sí me llama la atención que cuando Cristo dijo que lo que él venía a hacer, no les incomodó tanto que él dijera que el cumplimiento de esa palabra estaba sobre él, que él era el cumplimiento de esa palabra. De hecho, cuando él dice eso, ellos se quedan tranquilos. Lo que les incomoda más a los religiosos de ese tiempo fue que él dijera que eso venía también para los extranjeros y que venía para otros. Hay veces que la iglesia dice que Dios traiga un tiempo de gloria para nosotros, no hay problema. Pero cuando la respuesta que Dios trae no se parece a lo que tú esperabas, cuando Dios trae la bendición que tú querías, pero la trae envuelta en una caja diferente a la que tú esperabas, como que nos cuesta recibirla. Y en ese momento cuenta la historia que fueron y lo apedrearon a Jesús y buscaron tirarle y no pudieron contener esa porción. Entonces yo quiero hablar hoy sobre qué es lo que tiene Isaías 61 y cuál fue el modelo ministerial, cuál fue la obra que Cristo venía a hacer.
Y si quiere conmigo, le voy a invitar a que vayamos a Isaías 61 y que podamos leer juntos esa porción donde habla qué fue lo que Cristo vino a hacer y cuál fue la obra que Jesús venía a hacer. En Isaías 61, ¿lo tienen por ahí? Bueno, pues espere un momento porque yo no. Gracias. El Espíritu, lo leemos, lo tienen. Dice el Espíritu, comienza a leer el versículo 1, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Pausa, donde tenemos un momento. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Aún Jesús reconoció que su ministerio no se hacía desde su fuerza, que su ministerio se hacía desde una fuerza que venía sobre él. Hay una autoridad que proviene de lo alto, que no proviene de nosotros. Hay un sometimiento a la autoridad del Señor. Nuestra capacidad para hacer ministerio, nuestra capacidad para transformar una ciudad, nuestra capacidad para traer bendición y vida a una ciudad, depende en gran medida de cómo nosotros podamos alinearnos a esa autoridad que está sobre nosotros, cómo nosotros podemos alinearnos al Espíritu de Dios que está sobre nosotros. El Espíritu de Dios está sobre nosotros, por cuanto me ha ungido. ¿Qué es unción? Es la pregunta que yo hago. ¿Alguien que me pueda ayudar? Y aquí quiero abrir el piso, quiero abrir la conversación. ¿Qué es la unción? Poder, es poder. Muy bien. ¿Cómo, perdón? Ser apartado por un propósito santo. La manifestación de Dios. Favor, hay un favor de Dios. Todo eso está unido. Me gustaría darle una definición que a mí me ayudó mucho y espero que hoy les pueda ayudar a ustedes. Fue una definición que en un momento dado como que se me hizo claro poder entender. La unción es una capacidad sobrenatural para el llamado que Dios te ha dado. Y esa capacidad sobrenatural te da favor, te da poder, te da influencia, te hace que Dios se pueda manifestar sobre tu vida. Pero es una capacidad divina para la asignación que Dios te ha dado. Entonces Dios nos ha dado un llamado, una asignación, y con esa asignación viene también una capacidad. Qué bueno saber que el Dios que te llama te capacita. Que el Dios que te da una asignación da juntamente con la asignación una unción. Repito, con cada nueva asignación del cielo viene una nueva unción para tu vida. Pero tenemos que entender que esa unción viene cuando estamos alineados a esa autoridad que está sobre nosotros. El Espíritu del Señor está sobre nosotros. Él es la voz que nos dirige. No somos nosotros los que dirigimos este plan. Él es Él el que está dirigiendo y que nos está llevando. Entonces hoy yo quiero hablarle un poco sobre el modelo ministerial de Isaías 61. Y lo primero que habla Isaías 61:1 es que el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Y fíjate lo que sucede aquí. Por cuanto me ungió, me envió. Ese enviar viene luego de una unción, de una gracia, de una bendición, de una capacidad divina. Entonces tenemos que entender que aquel que envía no solamente envía, sino también capacita. Entonces hoy tenemos que entender, el primer elemento es entender la autoridad. Entender que estamos bajo autoridad. Y que esa autoridad implica que la manera de hacer ministerio no se trata de cómo yo sé hacerlo, sino se trata de cómo Dios desea que nosotros lo hagamos. Podemos tener la mejor idea de cómo hacer ministerio, pero si no entendemos qué es lo que Dios quiere para esta ciudad, podríamos estar haciendo muchas cosas buenas, pero no estar haciendo lo que la autoridad del cielo nos ha capacitado para hacer. Porque Dios te da favor para lo que Dios te llamó a hacer. Repito, Dios te da favor para lo que Dios te llamó a hacer. Pero escucha bien, porque aquello que Dios no te llamó a hacer, no tiene favor para eso.
Hay gente que dice, yo quisiera hacer esto, pero que Dios te llamó. No, porque yo quisiera hacer esto. Y a veces estamos haciendo cosas que Dios no nos llamó a hacer y por eso no vemos favor de Dios, por eso no vemos aceleración de Dios, por eso no vemos que algo se aumenta en nuestra vida, que no se multiplica, porque no entendemos este principio que cuando estamos alineados a la autoridad de Dios vamos a encontrar favor en aquellas cosas que Dios nos llamó a hacer. Porque cada asignación, lo que Él te asignó, Él también ungió. ¿Tiene sentido eso? Ok, así que el Espíritu del Señor está sobre mí. Isaías 61. Yo quiero leer ahora lo que nosotros vamos a establecer como 7 componentes o 7 elementos que trae esta asignación divina. 7 ingredientes, 7 elementos, 7 componentes que están aquí en Isaías 61 que tienen esta asignación divina. Dice, y yo voy a empezar a leerlo y luego más adelante vamos a ver las implicaciones de cada una de ellas. Así que vamos a ir a ver lo general y de lo general vamos a ir un poco a lo específico. ¿Hacemos eso? Ok, gracias. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor. Usted tiene que entender eso. Si lo único que usted saca hoy, en el día de hoy, es esa frase, usted lo sacó todo. Si usted entiende que es el Espíritu de Dios el que te capacita, por eso nosotros no hacemos ministerio en nuestra competencia, nosotros hacemos ministerio en la gracia divina. Yo no hago lo que hago por cuán capaz yo soy, porque Dios se glorifica en mi debilidad cuando yo entiendo eso, que Dios me llama y por cuanto Él me llama, Él me capacita y muchas veces me va a llamar a hacer cosas que yo no estoy capacitado para hacer, pero su gracia divina me va a capacitar. Entiende bien, porque el enemigo, una de las cosas que va a querer hacer es paralizarte, para que tú no hagas lo que no has hecho antes. Pero si Dios te llamó, quiero impulsarte en el nombre de Jesús a caminar sobre las aguas y creer que el Dios que te llamó es el Dios que te va a ungir. El Dios que te dio la asignación es el mismo Dios que da la unción. La definición número 3, gracia y comunicación especial del Espíritu Santo que excita y mueve el alma a la virtud y perfección. Poderosa, poderosa. Y esa gracia divina para cumplir ese llamamiento de Dios. Entonces, dice, por cuanto me ungió, y la unción no es para almacenarla. Escuche bien, porque Dios no da unción para que tú te almacenes y te sientas superior a otro. Porque no se trata de nivel, de cuánto yo tengo almacenado, cuánto tiene el otro. La unción está dada para algo. Porque dice, la unción por cuanto me ungió, me ha enviado. La unción trae movimiento. La unción trae acción. La unción trae que Dios provoca mi vida a sanidad de otros. Me ha ungido para algo. Ayer estaba hablando con unos amigos y le decíamos lo siguiente. A mí me gusta la manera en que Abraham, yo creo que todos nosotros necesitamos ver la bendición de Dios de la manera en que Abraham la vio. En un momento dado, Dios le promete a Abraham que lo va a bendecir. Y Abraham dice, ¿de qué vale que me bendiga si no me has dado hijo? Y uno lee eso y uno dice, wow, pareciera que Abraham estaba como que contendiendo contra Dios. No era eso. Lo que él está diciendo, tú no das bendiciones para desperdiciarlas. Porque la bendición es para, yo no soy el fin de la bendición. Yo soy un instrumento de transferencia de bendición. Cuando Dios bendice, Dios te da bendición para que tú te conviertas en un instrumento de transferencia para que otro también reciba bendición. Y mientras otro recibe bendición, otro conoce del Dios de la bendición. En realidad la bendición nunca se trata de la bendición, sino siempre se trata del Dios de la bendición. Cuando Dios nos da una bendición, Abraham lo que estaba diciendo era lo siguiente: Señor, yo conozco cómo tú operas y yo sé cuál es tu corazón. Y tú no das bendición sin hijos. Tú no das bendición para que yo me quede con ella y nadie pueda heredarla. Lo único que tú me has dado es un
esclavo. Y un esclavo no puede heredar la bendición. Y si tú me das la bendición a mí, se queda conmigo. El día que yo muera, nadie puede disfrutarla. Señor, esa no es tu manera de operar. No me has dado hijo, ¿para qué me vas a dar bendición? Si no me has dado hijo, solamente tengo un esclavo. Si tú me das hijo, entonces la bendición que tú me das es para la futura generación. Porque yo conozco bien como padre espiritual, y los padres espirituales entienden que Dios los puso en un lugar para ser de bendición y no solamente para ser bendecidos. Repito, los padres y las madres espirituales entienden que son puestos en un lugar para ser bendición, para ser de bendición a otros, no solamente para ser bendecidos. El niño piensa qué puede sacar y qué le pueden dar a él. Llega un punto que el niño madura y se convierte en un hombre o una mujer y piensa, yo voy a asumir responsabilidad por mí mismo. Pero llega un punto en que Dios nos lleva en esa madurez, en ese progreso espiritual, y nos pasa de niño a hombre o mujer, a una madre y un padre espiritual. Y el madre y padre espiritual entiende, ya no se trata de mí, no se trata de qué yo puedo hacer por mí, no se trata de la sanidad que yo puedo alcanzar por mí, no se trata de la conquista que yo puedo hacer por mí, no se trata de lo que yo puedo lograr para mí, sino se trata de que yo y mi casa serviremos al Señor. Se trata que yo puedo hacer para que esta ciudad sea mejor antes de que yo estuviera aquí. ¿Cómo yo puedo bendecir este lugar? ¿Qué puedo hacer, Señor, para que si tú me unges, yo pueda cumplir la asignación que esa unción tiene sobre mí? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Entonces Dios quiere bendecir su iglesia, pero el fin no somos nosotros. El fin es que a través de eso Dios sea conocido y el Dios de la bendición sea manifiesto. ¿Tiene sentido eso? Entonces, todo eso está aquí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y dice, me ha enviado. Y ese es el paso, me ha enviado. Dios nos ha enviado. Tenemos una misión. Y en esa misión hay 7 componentes. Tal vez podríamos poner más, pero yo quisiera resumirlo en 7 componentes que están aquí. Y vamos a leer todo porque dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza de nuestro Señor, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Esa es la asignación que nosotros tenemos aquí para esta ciudad. Esta es la asignación que tenemos para Bogotá. Esa es la asignación que tenemos para Putumayo. Esa es la asignación que tenemos para Puebla. Esa es la asignación que tenemos todos nosotros, donde quiera que estemos, en las Amazonas, donde quiera que Dios nos haya puesto. Tenemos una asignación que donde quiera que vayamos, continuar con la obra de Cristo que está aquí puesta. Pregonar, consolar, vendar, traer sanidad, publicar y salvar. Dice, a ordenar que a los afligidos de Sión, estoy en el versículo 3, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extranjeros serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de Dios, de nuestro Dios seréis llamados. Y habla ahí entonces sobre todas las bendiciones. Comeréis de la riqueza de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Aquí ya está hablando de cuál sería el fruto de estar en esta asignación. ¿Cuáles son las palabras que le resaltan de esa asignación que Jesús dijo que Él venía a hacer? Algunas palabras, algunas frases que le vinieron en esos primeros versículos. ¿Cuáles fueron algunas que le resaltaron? Apertura, me gusta eso. Apertura de las cárceles, muy bien. ¿Alguien más? Libertad a los cautivos, muy bien. ¿Alguien más? Vendar, vendar. ¿Qué más viene? ¿Qué otra palabra viene ahí? Consolar los corazones, muy bien. Otra más.
buenas noticias, hay buenas noticias que tenemos que dar. Nosotros no somos la buena noticia, nosotros somos pregoneros de esa buena noticia. La buena noticia sigue siendo Jesús. Las buenas nuevas, la buena voluntad del cielo para los hombres. Ok, yo quiero, aquí vamos a colocar 7, yo resumí en 7 elementos lo que está aquí. ¿Cuáles son esos pasos o esa asignación divina que tenemos? Lo resumí en salvar, sanar, liberar, discipular, equipar, poder, dar poder o empoderar y servir. Entonces, nuevamente, son 7. La primera es salvar, la segunda, sanar, la tercera es liberar, la cuarta, discipular, equipar, empoderar y servir. ¿Lo tienen? Ok, vamos a ir poco a poco. Porque recuerden que hay iglesias que entienden que este es el llamado completo que nosotros estamos llamados, según lo que dice ahí Isaías 61. Este es el modelo ministerial de Isaías 61. ¿Lo entienden? Isaías 61 me dice, estoy llamado a salvar, estoy llamado a sanar, estoy llamado a liberar. Jesús vino a hacer discípulos, vino a equipar, vino a empoderar, a investir de poder a sus hijos y vino a servir. Vino a levantar una generación que sirva y bendiga. Entonces, usualmente el modelo tradicional ha sido el siguiente. Les dije que habían 7 ingredientes, ¿verdad que sí? 7 componentes. Pero la iglesia tradicional ha tenido solamente 2 componentes en nuestro ministerio, en nuestro modelo ministerial. Y el componente es: salvamos a la gente y de salvarlos hacemos que brinquen de aquí a servir. Cuando yo era pequeño, tú conocías al Señor y al otro día te poníamos a servir y a crecer como líder. Pero en ese proceso se quedaban, en inglés dice unos gaps, unas brechas, y había un salto que la gente tenía que hacer. Algunos lograban madurar solos, pero luego de muchos golpes, porque tú tratar de brincar de un lado del puente al otro, imagínense que esto es un camino y que usted pueda tener, imagínense un puente colgante y que estos son cada uno esos pasos que tiene que hacer para cruzar al otro lado. Hay gente que puede brincar, que tiene la capacidad de brincar de un lado a otro, y había gente que brincaba y maduraba en Cristo con golpe, como sea, pero había algo que pasaba, y es que muchos de ellos no estaban siendo formados. Entonces, en este modelo, las preguntas, aquí yo puse el enfoque de este modelo era salvación solamente, que la gente fuera salva. ¿La salvación es importante? Sí, es importante, pero también Jesús no vino solamente a salvar, vino a hacer una obra integral, una obra completa. Entonces, el inicio es salvar a la gente, el proceso comienza y vine a pregonar, vine a publicar, vine a declarar, a traer salvación. Pero esa salvación tiene que venir acompañada con otros elementos que en ese tiempo no se estaba dando. En el modelo tradicional no se estaba dando algunos elementos que teníamos que tener. Por ejemplo, el enfoque de salvación, una de las preguntas que se hacía era: ¿cuántas personas se convirtieron? Porque lo importante era cuánto aceptaron salvación. No preguntábamos cuánto estaban madurando en Cristo, no estábamos preguntando. En ese modelo era cuánto aceptaron a Cristo, cuánto hicieron una oración de fe, cuánto hicieron esto. Y usualmente a mí me gustaba la respuesta, porque esta respuesta yo no la entendí hasta tiempo después, pero la respuesta era 4 almas. La respuesta te hablaba mucho de cómo nosotros veíamos la gente, porque almas era como si nosotros, su mente, su corazón, su pasado no era importante. Lo que era importante es que tomaron una decisión por Cristo y ellos iban a estar en la eternidad. Y ya era como si la eternidad era todo, la salvación. Y su vida aquí en la tierra no había que atenderla. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Cómo aún la frase, cómo el vocabulario que usamos, el lenguaje que usábamos en la iglesia hablaba mucho de nuestra manera de ver el mundo, nuestro cosmos. Cómo nosotros teníamos una cosmovisión, que era una cosmovisión de eternidad, solamente eternidad. Y la eternidad es importante, creo en la eternidad y entiendo que tenemos que tener un enfoque en la eternidad. Pero también tenemos que preparar la iglesia para poder ser de influencia hoy. Mientras estamos aquí tenemos que ser la iglesia de Cristo para también encontrarnos con Cristo en la eternidad. ¿Cuánto entienden eso?
Entonces, en este modelo solamente habían dos ingredientes, que eran salvar y servir. Después pasamos, y esto casi siempre se vino a los 80, ya a finales de los 80, principios de los 90, fue como que, hey, espérate, estamos perdiendo gente. Y en el modelo anterior había como una puerta, le decían la puerta de atrás, giratoria, esa era puerta giratoria donde la gente entraba y a la misma vez la gente salía. Salía entraba un montón de personas a la iglesia, pero a la misma vez, ¿qué pasaba? Salían. Entonces se convertían, en ese tiempo lo importante eran las masas y ver cuál era el número de personas que se convertían, pero no estaba siendo tan importante la formación de la gente en el carácter de Cristo. Entonces llegó un punto donde gente dice, hey, nos falta un elemento en el puente, ¡pum!, discipular. Entonces aquí veníamos y traíamos a la gente se salvaba y se establecía un proceso de discipulado donde ya sea que queríamos que la gente se afirmara en Cristo, que la gente conociera sus principios básicos, vamos a enseñarle a orar, vamos a enseñarle cuál es la palabra, los rudimentos de su fe eran importantes y gloria a Dios porque como que entendimos, no es simplemente que la gente haga una oración de fe, tenemos que discipularlos y después de discipulado pasaban al servicio. Ahora, eso está genial y fue un gran paso que dimos, pero repito, aquí en el Isaías 61 me añade otros elementos que no estaban, que la iglesia no estaba considerando. Recuerden que le estaba hablando que la iglesia ha estado en un progreso de madurar, de entender y conocer cuál es su lugar y cuál es la función de nosotros como iglesia. En este enfoque que incluye ahora discipulado, en el enfoque inicial era un enfoque más evangelístico, en este es un enfoque que incluye discipulado. Y ahora la pregunta es, ¿cuántos completaron el proceso? Y usualmente dice, ahora tenemos 10 discípulos, o tenemos 10 miembros, tenemos 15 miembros, y ahora podíamos como tener un número de los miembros. Ahora, recuerde bien, porque el discipulado no es solamente que la gente termine un proceso, el discipulado es que la gente salga impartida con la vida de Cristo. El fin de discipulado, el proceso es la estructura que Dios nos da, pero el fin no es el proceso. El fin es que la vida de Cristo sea manifiesta en cada uno de ellos. ¿Entienden eso? Entonces, llegó un punto donde empezamos a entender y decir en la iglesia, oye, hay que salvarlo, hay que discipularlo y hay que servir. Pero de momento empezamos a ver que gente estaba sirviendo, pero no estaban manifestando todo lo que Dios los llamó a hacer. Gente estaba sirviendo y no estaba capacitada a hacer lo que estaban llamados a hacer, porque conocían los rudimentos de la fe, pero no sabían cómo manejar el ministerio que tenían en sus manos. Como que no conocían, no estábamos adiestrando a la iglesia, no estábamos adiestrando a la gente que estaba con nosotros. Y de momento alguien pasó y dijo, ok. Es importante salvar, es importante discipular, pero hay que darle poder. Y eso fue lo que Jesús hizo con sus discípulos. Les dijo, no se vayan de aquí hasta que sean investidos del Espíritu Santo. Es importante que la gente entienda que hay una autoridad divina y que tenemos que empoderarlos en Cristo y en el Espíritu Santo. Entonces empezamos a invertir. De hecho, yo soy de los que creo que este discipulado es todo este proceso. Esta parte amarilla lo dividí porque la iglesia usualmente cada vez que habla de discipulado hablamos sobre una formación, pero el discipulado requiere una formación del carácter, equipamiento de las destrezas que Dios te llamó a hacer y también un empoderamiento, que tú salgas empoderado del Espíritu Santo. Esto es el discipulado completo. Tradicionalmente el discipulado se había visto como una manera de hacerte entender los primeros pasos en el Señor. Ahora, si tú tienes poder pero no estás equipado, que fue lo que pasó luego en la iglesia, tenemos gente con poder pero sin herramientas necesarias para hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Entonces yo tengo poder de Dios para ayudar a otro y empiezo a dar consejería, pero no estoy equipado para dar consejería. Entonces en el proceso Dios me está guiando, pero estoy tropezando en muchas áreas y puedo herir gente porque estoy lleno de poder pero sin herramientas. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Entonces luego, pero podría pasar también que estemos equipados, y voy a usar el mismo ejemplo, gente que esté dando consejería, pero está desconectada de la fuente divina. Y toda su consejería está basada en su conocimiento humano.
Y eso igual de peligroso. Y quién sabe, podría ser hasta más peligroso. Porque en el otro lado, por lo menos, yo te estoy conectando con una gracia divina, pero no puedo conectarte solamente con lo que yo sé. Porque el ministerio no se trata de lo que yo sé y yo conozco. Entonces, repito, originalmente era salvar, discipular y servir. Y luego entendimos, tenemos que empoderar a la gente y tenemos que equipar a la gente. Entonces ahora empezamos a decir, ok, perfecto, vamos a salvar, a discipular, a equipar, a empoderar a la gente y que empiecen a servir. Perfecto, pero ¿qué falta aquí? Sanar y liberar. Entonces esto es lo que pasó, que empezamos a ver gente, líderes, que empezaron a tener tropiezos. Gente que estaban muy equipados, Dios lo usaba con una gracia divina porque estaban empoderados por el Espíritu, pero no habían resuelto situaciones de su pasado. Y en el pasado, cada vez que ellos vivían una presión en su vida, ellos respondían al alcohol. En el pasado, cuando tenían una presión, respondían a la violencia. En el pasado, cuando ellos tenían una situación en su vida, respondían a la pornografía. En su pasado, cuando ellos tenían una situación difícil, respondían a algo. Ahora están en Cristo y están allí batallando, y el ministerio comienza a traer unas presiones que le acuerda las presiones que vivieron cuando eran pequeños, cuando eran niños. ¿Y qué hacen? Regresan, porque como no conocieron, no sanaron, no se liberaron de esas situaciones, esos patrones dañinos del pasado, ahora regresan a hacer las mismas cosas. Ahora son pastores, son evangelistas, son líderes, pero no son sanos y no son liberados. Entonces tenemos un proceso de discipulado que está hueco, porque en este sentido le falta algo. Entonces llega el punto en que la iglesia dice, tenemos una iglesia capacitada, pero no es una iglesia sana. Primero tenemos gente salva, después teníamos gente discipulada, ahora tenemos una iglesia capacitada, pero no está sana. Entonces de momento, ahora Isaías 61 nos presenta un cuadro completo. Isaías 61, y esto fue lo que Jesús vino a hacer. Y nosotros, la iglesia, somos la continuación de la obra de Cristo, ¿verdad que sí? Nosotros somos la continuación de la obra de... La iglesia es la continuación de la obra de Cristo. Vinimos a salvar, a sanar, a liberar, a discipular, a equipar, a poder. Entonces yo quiero ahora, ya que vimos ese cuadro completo, yo quiero que lo veamos conforme a Isaías 61. Salvar, dice, por cuanto me ha ungido el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Predicar las buenas nuevas habla sobre salvar. A publicar la buena voluntad. ¿Qué habla de publicar la buena voluntad? A declarar el favor que Dios tiene sobre la gente. A tener un ministerio profético de declarar a la gente la eternidad. A declararle el favor de Dios sobre sus vidas. A declararle lo que Dios quiere sobre ellos. Pero luego dice que no solamente fue llamado a salvar, sino que Jesús vino a ¿qué? A sanar. Y las palabras que usa aquí, dice, qué susto. Necesito sanidad ahora. Dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Señor, a consolar a todos los enlutados. A consolar a todos los enlutados. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Ordenar habla sobre liberar. Y luego dice, óleo de gozo en lugar de luto. Eso es restaurar la gente, traer libertad. A los que estaban oprimidos, traerle libertad. Alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. Aquí el discipulado es un proceso de ser plantado en una casa, de ser plantado en la casa de Dios, en la palabra de Dios y en su presencia. Es que la gente comience a ser plantado, porque si tú no eres plantado, difícilmente vas a poder dar fruto. Algo que no está plantado no puede dar fruto. Y la iglesia necesita que sus discípulos estén plantados, porque
Estando plantados es que nosotros damos frutos, y también dice la palabra que tenemos hojas ¿de qué? De sanidad. Nosotros nos convertimos sanidad para la nación a la medida que estamos plantados en un lugar, en el lugar que Dios nos ha llamado. Así que Dios nos llamó a predicar y a predicar las buenas nuevas, a publicar el año de la buena voluntad. Nos llamó a consolar, nos llamó a vendar a los que están quebrantados. Y el vendar es un proceso. Fíjate que no solamente nos dice, ora por ellos para que, no, hay gente, párate conmigo un momentito. Hay gente que tú vas a consolar, camina conmigo, tú eres más alto, así que párate por acá. Hay gente que tú vas a consolar, y el consolar requiere caminar con ellos, sentarte con ellos, tener conversaciones. Pero hay gente que tú vas a tener que ir a ellos y vendarlos. Y el vendar requiere un proceso, requiere tiempo. Entonces la sanidad, muchas veces nosotros hemos visto sanidad como instantánea. Yo voy a orar por ti y que Dios te quite ese dolor que tenía de la niñez y que se te acabe. Dios puede hacer eso. Pero la Biblia me da ejemplo que hay gente que no todos fueron sanados así. Hay uno que fue sanado y cuando fue sanado decía, yo veo a la gente como si fueran árboles. Y eso habla de un progreso de sanidad. Y Jesús tuvo que sanar nuevamente, orar nuevamente por él y fue sano. En otras palabras, hay gente que son sanas instantáneamente y hay gente que son sanadas en un progreso de sanidad. Y la iglesia tiene que aprender a manejar las dos cosas. Gracias. Entonces, de hecho, hay un ejemplo clásico que a mí me gusta mucho, el ejemplo de Lázaro. Lázaro sale de la tumba. Lázaro tenía vida, en otras palabras, Lázaro se le fue impartido vida, fue salvo. Usemos ese ejemplo como para hablar de la salvación. Él estaba muerto y Jesús vino, llamó su nombre, y cuando llamó su nombre, Lázaro, sal fuera, Lázaro salió. Lázaro salió de la oscuridad, de las tinieblas, a luz admirable. Pero cuando Lázaro salió listo para servir. ¿Por qué? Estaba vendado, estaba atado. Entonces, hay gente que llega a nuestra iglesia y no está lista para servir. Porque están vendados todavía. Están vendados en trapos de muerte. Entonces, ese tipo de personas, si se pone a servir de esa manera, sirve con trapos de muerte. Es más, Lázaro lo podríamos discipular y hacerle conocer toda la palabra. Y su conocimiento podía tener toda la palabra. Pero aún así, él estaba incapacitado de servir de la mejor manera porque no estaba sano, no estaba liberado. ¿A quién Jesús llamó para liberar a Lázaro? ¿Cómo? Jesús, ¿a quién Jesús dijo desatarle y dejarle ir? A la iglesia. En ese momento era la comunidad que estaba alrededor de Lázaro. Le dijo a los que estaban allí, a la comunidad que conocían a Lázaro, le dijo, ustedes lo conocen. Lo que está implícito en esta historia, ustedes son los que pueden caminar con él en esta historia de restauración. Le dijo, desatarle y dejarle ir. Jesús no lo desató. Jesús le trajo vida, pero fue la comunidad la que les desató. En otras palabras, hay gente que va a llegar aquí y Jesús le va a dar vida. Pero es la iglesia la que es responsable, esta comunidad es responsable de envolverse las mangas y desatar la gente que necesita ser libre del luto, libre del dolor, libre de la herida del pasado, libre del suicidio, libre de esos pensamientos de muerte, libre de cualquier cosa, pensamientos de derrota. La iglesia está llamada a desatar la comunidad, estamos llamados a coger nuestros Lázaros, los que van a ser testimonio para la eternidad. Tenemos que llamarlos de muerte a vida, pero también tenemos que llamarlos, una vez en vida, de vida a vida abundante. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Entonces, fíjate que Jesús dice, yo vine a darles vida, y no se queda ahí, más vida en abundancia. Porque hay gente que tiene vida en este proceso. ¿Qué dice? En este proceso, ahora,
La gente tiene vida, pero no disfruta de la abundancia, porque la abundancia está acá. Yo conocía a mucha gente, yo no me explicaba, cuando yo era pequeño decía, ¿por qué esa gente sirve a Dios y está tan amargada? ¿Por qué esa gente sirve a Dios y su familia es un caos? Esto es un niño de 8 años que está concluyendo estas cosas. Yo estaba en la iglesia y decía, ¿por qué? Entonces el discipulado comienza a enseñarte, hey, este es el orden de Dios para tu vida. El discipulado te da orden, te establece, el discipulado te planta. Pero no solamente hace eso, sino que el discipulado te da poder, te echa lo que necesita, te da palabras de afirmación. La iglesia te pone un lugar, te ayuda a entender el lugar que tú tienes en el cuerpo de Cristo. No solamente te disipula y te deja al aire, sino dice, yo siento que Dios te ha llamado a esto. Por eso la palabra profética es tan importante en la iglesia, porque la palabra profética nos ayuda a operar en lo sobrenatural que Dios tiene sobre cada uno de nosotros y despierta lo sobrenatural que está en cada uno de nosotros. Estamos diciendo, hey, yo estoy llamando el poder que hay en ti. Yo he visto una gracia en ti para hacer esto. Yo he visto una gracia en ti para hacer esto. Yo vi, y en eso te estoy empoderando, te estoy vistiendo. Lo que el enemigo quiso robarte, yo te lo estoy devolviendo. Te estoy devolviendo poder del cielo. La iglesia está llamada a devolverle a la gente el poder del cielo. Una de las mejores cosas que un pastor puede hacer en su vida es ayudar a que la gente entienda su propósito, su lugar y su llamado en la vida. Si nosotros logramos hacer eso, hemos hecho nuestro trabajo como pastores. Esa es una de las funciones importantes de la iglesia. Estamos llamados a equipar, pero tenemos que sanar y liberar. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¡Fuera! Algo estoy haciendo que estoy saltando aquí. Ahí está, ¿verdad? Ok. Liberar. Dice, a ordenar que a los afligidos de Sion. Habla de sacar de las cárceles. Es traer liberación. Hay gente que está en la casa de Dios, pero todavía tiene cárceles que está batallando con ella. Entonces nosotros decimos, tú tienes cárceles, tenemos que darte más discipulado. Sí, el discipulado te va a ayudar, pero la iglesia tiene que tener una función sanadora y una función liberadora. Y cuando hablo liberadora, no estoy hablando solamente de sacar demonios, aunque creo que la gracia y la autoridad de Dios está sobre nosotros para echar fuera demonios. Pero hay una gracia de libertad, es que sacar de las cárceles de opresión, las cárceles de pensamiento y estructuras generacionales. Hay gente que resuelve sus problemas como su papá los resolvió. Hay gente que cada vez que tiene un conflicto en su vida lo resuelve peleando. Nosotros tenemos que ayudar a que esa gente sea libre de esa estructura de pensamiento de maldición que está sobre su vida. Hay gente, como dije ahorita, que siempre va a resolver traer paz a su vida bebiendo drogas y busca una medicina para sanar su dolor. Con el dolor hay 3 cosas que nosotros podemos hacer. Y fíjate que aquí dice que nosotros somos llamados a ordenar a los afligidos de Sion que se les dé gloria en lugar de ceniza. Y dice, y a los presos apertura de la cárcel. Dice que óleo de gozo en lugar de luto. Hay gente que anda, aún estando en la iglesia, anda en una cárcel de luto. Y tenemos que ayudarle a que salgan de esa cárcel de luto. Les dije que habían 3 cosas que se hace con el dolor. ¿Cuántas cosas hay que se hace con el dolor? 3. Hay 3 maneras generales que uno responde al dolor. 1, hay gente que motiva el dolor. Cuando tú tienes un dolor en tu vida, tú tratas de motivarlo y decirle, no, tú no eres lo que te dijeron. Porque el dolor es poderoso, porque el dolor tiene una voz. Y cuando hablamos de espíritu, de eso que estamos hablando, cuando hay un espíritu, que estamos diciendo que hay una voz que es contraria a la voz de Dios. Cuando tú vives un momento de dolor en tu vida, una decepción, cuando tu papá se fue de casa, lo más doloroso, aunque parezca que no, lo más doloroso no fue que él se fue de casa, porque eso sucedió un día. Lo más doloroso fue la voz que continuó contigo el resto de esos días que te decía, ves que nadie te quiere. Entonces esa voz de rechazo, tú llegas a Cristo y sales de la tumba, pero tú estás manejando el ministerio y de momento alguien no llega a tu reunión. Tú eres el líder de célula,
era un mentor, líder de ministerio, y alguien no vino y tú te sentiste rechazado. Y de momento, tú regresaste a ese niño. Tú pensaste, ve que no te quieren. Entonces, muchas de las peleas que tenemos en la iglesia no es simplemente lo que nos toca hacer, es que hay muchos de nosotros que todavía estamos heridos y no hemos logrado salir de nuestras voces contrarias, de nuestras voces que constantemente están hablando. Y una de las cosas que hacemos es que vamos a motivarnos. Y nos motivamos tratando de alcanzar logros. Porque con cada logro yo le digo a esa voz, tú no tienes razón. ¿Viste que yo tengo un buen carro? Lo logré. ¿Viste que yo me he visto bien? Yo no voy a hacer lo que me dijeron. ¿Viste que tengo un mejor trabajo? Nos convertimos en workaholics. Porque queremos lograr más, queremos ser los mejores. Porque creo que con una cosa externa voy a resolver un problema interno. Lo segundo que logramos no solamente que motivamos nuestro dolor, sino que analizamos nuestro dolor. Y analizar el dolor es que tú estás toda tu vida, pero yo no entiendo por qué papá hizo esto. Es que si yo hubiese estado en su lugar, yo no hubiese hecho esto. Entonces, cuando nosotros servimos desde esta posición, estamos lo que dice aquí. ¿Y qué es lo que dice ahí? Dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¡Wow! Ese es el poder que tiene una iglesia con este modelo. Es un poder, el poder de la iglesia de restaurar, de reedificar y de levantar los escombros de las generaciones pasadas. Porque cada victoria que tú tienes no solamente la estás teniendo por ti, la estás teniendo para generaciones futuras. Los gigantes que David venció, no solamente lo venció por él, lo venció para generaciones futuras. Pero los gigantes que él no venció, sus hijos tuvieron que enfrentarlo. Entonces, lo que nosotros hoy nos levantamos en contra de eso y vencemos, en otras palabras, cada tentación que tú estás teniendo a sola no se trata de ti. Es un enemigo que tú puedes vencer a favor tuyo, pero también a favor de tus hijos y de los hijos de tus hijos. En otras palabras, estamos levantando una generación sana para futuras generaciones. Una iglesia sana. Entonces, para mí, este modelo es un modelo integral porque incluye no solamente salvación, pero incluye sanidad. Incluye que la gente se planta, incluye que la gente entiende su sacerdocio, pero también incluye la influencia, porque servir habla de influencia, de la influencia que nosotros podemos tener donde quiera que estemos. Yo creo que una de las cosas que tenemos que entender como iglesia es que estamos llamados no solamente a publicar salvación. Pero ¿qué pasaría en esta ciudad si nosotros fuéramos capaces de levantar y reedificar ruinas y levantar muros de sanidad sobre esta ciudad? ¿Qué pasaría si en un lugar donde ha habido tanta adicción a drogas que de momento se levante gente y diga, yo soy sano y yo soy libre? ¿Qué pasaría con una familia si la gente que ha estado batallando con adicciones emocionales, con adicciones sexuales, con adicciones de medicamentos, cualquiera que sea, que estemos en un lugar donde la gente sepa en la comunidad y diga, yo no sé qué tienen ellos, pero allí yo he visto gente que estaba enfermo y ahora están sanos? ¿Qué pasaría si aquí nosotros fuéramos como Juan y Pedro y nos acercáramos a los paralíticos y le dijéramos, no tengo lo que tú estás pidiendo, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda? ¿Qué pasaría si esta ciudad se llena de asombro y espanto? Y aquí la fe se aumenta y la gente dice, yo no sé cómo, pero hay algo que está pasando en Café. Hay algo que está pasando en Bogotá. Hay algo que está pasando en Putumayo, hay algo que está pasando en Puebla, hay algo que está pasando en Amazonas, hay algo que está pasando entre nosotros, y es que Dios está aquí y no sé cómo, pero la gente que vino enferma
La gente salió de la tumba, y no solamente salió de la tumba, sino que la gente está ahora desatada y la gente puede caminar con toda la libertad que Dios tiene para ellos. ¿Qué pasaría si cada persona que llega a esta iglesia no solamente aprende su lugar en Cristo y son plantados, sino que dan fruto abundante y donde quiera que van en la comunidad son de influencia? ¿Qué pasaría si nosotros donde quiera que vayamos estamos siendo de influencia y estamos publicando y proclamando salvación, sanidad, liberación y estamos declarando el reino de los cielos sobre nosotros? ¿Qué pasaría? Yo creo que seríamos otra ciudad. Yo creo que algo pasaría con nuestro país, porque cuando una iglesia cambia, una ciudad cambia, una comunidad cambia, un estado cambia, un país cambia, la nación cambia. Yo estoy creyendo que las naciones van a cambiar a la medida que la iglesia entiende su lugar en Cristo y nos levantamos con poder y gloria a proclamar que Cristo está entre nosotros. ¿Alguien que dice amén? Entonces ya no se trata solamente de salvar. Queremos salvar. Pero no es simplemente decirle, hey, acepta a Cristo, haz una oración conmigo y nos vemos en el cielo. No. Yo quiero que tú aceptes a Cristo y yo quiero ayudarte a sanar. ¿Qué pasaría si fuéramos una iglesia donde pudiéramos ser honestos el uno con el otro? ¿Qué pasaría si fuéramos una iglesia donde nuestros temores más profundos, hubiese un lugar donde pudiéramos traerlo a la mesa y decir, ayúdame a combatir esto? Porque no sé. He estado batallando la depresión, he estado batallando con pensamientos de suicida y no sé cómo hacerlo. ¿Qué pasaría si yo pudiera abrir mi corazón y saber que hay áreas de mi niñez que están heridas pero que hoy pueden ser sanas? Nosotros hemos sido llamados para hacer la continuación del ministerio de Cristo. Este fue el ministerio de Cristo: salvar, sanar, liberar, discipular, equipar. Al final les dijo, no se vayan sin ser empoderados con el Evangelio, con el Espíritu Santo. Y luego de eso empezaron a hacer influencia a las naciones. Y estuvieron dispuestos a entregar su vida. Porque cuando tú experimentas una sanidad tan integral en todas las áreas de tu vida, tú sabes que Dios reina sobre todas las áreas de tu vida. Y por eso esa generación fue una iglesia que estuvo dispuesta a cambiar el mundo y a entregar su vida si fuera necesaria. 11 cambiaron el mundo porque entendieron que ellos eran la continuidad de la obra de Cristo aquí en la tierra. Y yo quiero cerrar con esto, porque probablemente hay gente aquí que ha experimentado salvación, que han sido discipulados, que han sido equipados, empoderados, pero hoy tenemos que pedirle al Señor, Señor, yo necesito ser sano en una área de mi vida. Y te voy a decir algo, el proceso de sanidad no es un evento, es un caminar. Te confieso algo, hubo cosas que yo en mis primeros años del Señor tuve que sanar profundamente, heridas profundas. Y hace 3 años tuve que reencontrarme con algunas áreas. Después de 18 años de pastor, 17 años de pastor, áreas en mí que tuve que exponer y sanar nuevamente. Porque la sanidad no es un evento. La sanidad es un continuo caminar con el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Porque yo sé que yo tengo que responder a un espíritu que está operando sobre mí. Y ese espíritu no tiene las limitaciones que yo tengo. Él está sobre mí. Y no importa las limitaciones que yo esté viviendo hoy, Él está sobre mí. Y Él está sobre ti porque Él quiere cuidar de ti. Él quiere velar por ti. Y Él quiere sanarte a ti. Porque a Dios no solamente le importa lo que tú puedas hacer. Es que antes de que tú estés haciendo, Él quiere que tú sepas que tú eres hijo. Yo aprendí en la iglesia a ser siervo.
pero me costó años aprender a ser hijo. Pero la iglesia está llamada a levantar hijos. Y el discipulado es el proceso donde nosotros le damos la identidad, le devolvemos la identidad del padre a sus hijos. No es el proceso que yo doy mi identidad. No es mi identidad la que yo estoy dando. Yo no estoy buscando en el discipulado ser aliados míos. Yo no estoy levantando aliados míos. Yo estoy levantando hijos del Padre. Gente que tenga el ADN del cielo. Que venga la impresión del cielo sobre sus vidas. Y te soy honesto, yo siento en esta mañana que hay algo que el Espíritu Santo está haciendo entre nosotros. Hay algunos de los que estamos aquí que Dios nos está invitando a un tiempo nuevo con Él. Que hemos aprendido a servirle, pero Dios te está diciendo, yo quiero que tú aprendas a ser mi hijo. Porque el siervo no sabe lo que el padre hace, pero el hijo sí. El hijo sirve, pero sirve no por obligación, sirve por amor. Mis hijas me sirven en la casa, pero no lo hacen porque es la única manera de estar en casa si me sirven. No, lo hacen por amor, porque entendieron su lugar, porque en este proceso hay algo poderoso de entender nuestra identidad en Cristo. Que yo soy su hijo, Él me ama y yo no tengo que batallar solo. Esta es la palabra que yo estoy escuchando al cerrar este tiempo. Yo estoy escuchando esto de parte del Señor para muchos de ustedes. Tú no tienes que batallar solo. No hay por qué batallar solo. No hay por qué batallar sola. Es que llevo años en la iglesia. No tiene por qué batallar sola o solo. Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero Dios nos plantó en una comunidad. Y yo siento hoy como que Dios está llamando a gente aquí. Le está diciendo, te llamé a salir de la tumba. Pero no solamente a salir de la tumba, te llamé a sacar. Te he llamado a desatarte. Y hoy he dado la orden. Y voy a desatarte. Y Dios va a usar gente entre nosotros. Seamos sensibles. Seamos compasivos. Seamos llenos de misericordia, porque nosotros también necesitamos misericordia. Porque en una área que yo puedo ser fuerte, tal vez otro no lo es. Pero en una área que yo soy débil, otro es fuerte. Y si caminamos juntos, podríamos consolarnos, podríamos caminar juntos y podríamos desatarnos de los trapos de muerte. Y yo ordeno en el nombre de Jesús, en el nombre y la autoridad que el Espíritu Santo ha dado sobre nosotros, que se desata todo trapo de muerte que ha venido a atarnos. Todo trapo que habíamos soltado y que hemos tomado en el camino se desata en el nombre de Jesús. Se desata una libertad para esta casa, una sanidad para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Seremos una iglesia sanadora, pero Señor, una iglesia sanadora comienza con hijos que son sanos, Señor. Declaramos que se devuelve una identidad de hijo a nosotros, Señor. Somos tus hijos, tú eres nuestro Padre y nosotros te amamos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús declaro una temporada de sanidad, una temporada de libertad, una temporada donde regresamos a nuestra identidad, Señor. Te abrazamos, te abrazamos, te abrazamos, Señor, te abrazamos. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie y comiences a llenar este lugar de alabanza, a llenar este lugar de alabanza. Comienza a abrir tu boca y darle gracias al Señor. Comienza a llenar este lugar de alabanza. Vamos, abre tu boca y comienza a declarar, Señor, te confesamos, Señor. Invita al Espíritu Santo sobre tu vida. Comienza a invitar al Espíritu Santo sobre tu vida y dile, Señor, necesito su sanidad. Óleo, que donde había luto le sea dado gozo. Óleo, en el nombre de Jesús declaramos, Señor, gloria en lugar de ceniza, Señor. Lo creemos, Señor Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria.
sea la honra y el poder al que está sentado, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria. Vamos, decláralo. Sea la honra y el poder, Sea la gloria, sea la honra. Vamos, una última vez declaramos y decimos: al que está sentado en el trono, al que está sentado, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Yo quiero invitar a Raquel, a mi esposa Raquel, que comparte algo que Dios ha puesto en su corazón. Durante esta mañana Dios me hablaba y me recordaba este versículo en Isaías 43:19 y dice: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y Dios me decía: vienen tiempos nuevos, se aproximan tiempos nuevos. Como nubes cargadas de agua vendré con provisión para tu alma. Han sido tiempos áridos donde ha habido arroyos ocasionales. Pero ahora yo traigo lluvia para refrescar tus áreas secas. Y yo quiero declarar esta mañana lluvia sobre tu vida, sobre aquellas áreas que has visto en sequedad, que por tiempo tú le has clamado a Dios y has dicho: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, he clamado y no he visto. Y hoy declaro en el nombre de Jesús que vendrá lluvia sobre tu tierra árida, sobre aquellas áreas en tu vida que tú has dicho: Señor, ya no puedo más. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú levantes tus manos y digas: Señor, llueve sobre mí, llueve. Y le declares con tu boca: llueve sobre esta área, llueve sobre mi corazón, llueve sobre mi familia, llueve, Señor. Y declárale a tu Padre: Padre, tengo necesidad. Yo sé que tú has visto, pero yo declaro con mi boca hoy que creo que tú traerás lluvia sobre esta área en mi vida. Padre, bendice a tus hijos con tu lluvia. Gracias porque tú has visto, Señor. Y gracias porque tu corazón es amarlos y descender sobre ellos como lluvia fresca. Ya no más arroyos pequeños. Tú derramas tu lluvia. Tú vienes como lluvia, como nubes cargadas de bendición, como lluvia, como nube cargada de sanidad, como nube cargada de provisión. Ya no más te llamarán escasa, porque habrá provisión. Habrá provisión para tu alma, habrá provisión para tu casa, habrá provisión para tu familia, habrá provisión de sanidad y lluvia de bendición. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te amamos, Padre. Te amamos, Señor. Espíritu Santo, ven, 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 ven sobre nosotros, sobre esta casa, sobre mi vida, sobre mi familia. Ven, Espíritu Santo, ven. Tiempo nuevo, ven sobre nosotros. Vamos, clama por su Espíritu sobre nosotros. Clamamos, 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 clamamos. Espíritu, ven, 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 ven,
Señor, Espíritu ven. Señor, Espíritu ven. Clamamos, Espíritu ven. Vamos, dilo conmigo. Espíritu ven sobre mi vida. Espíritu ven sobre mi casa. Espíritu ven sobre mi corazón. Espíritu ven sobre nosotros. Espíritu ven sobre nosotros. Espíritu ven sobre nosotros. Espíritu ven, Señor, Señor. Espíritu ven. Espíritu ven. Espíritu ven. Espíritu ven. Hay varias palabras que yo estoy percibiendo de parte del Señor y esta es una de ellas. Dios me está diciendo, hay personas que están aquí que llevan un tiempo de frustración. Y es como una decepción, como que han intentado, como que han logrado, han querido hacer lo que antes podían hacer y ahora no logran hacerlo. Y Dios te dice lo siguiente: no es tu capacidad que va a lograr hacer. No es tu capacidad la que va a hacer que tu hijo regrese. No es es el Espíritu Santo obrando en ti. No es tu capacidad la que va a hacer que el ministerio, que la célula, que el grupo. No, es el Espíritu Santo en ti. Y muchas veces Dios nos permite tener tiempos de frustración para que despierte nuestra alma y podamos decir: Señor, te necesito. Nunca lo pude hacer solo. Nunca lo pude hacer en mis fuerzas. Señor, ¿cómo pude pensar que lo podía hacer solo? Y hoy Dios te dice: te regreso a mí. Te regreso a mi corazón. Te regreso a mi espíritu. Te regreso a mi fuerza. Hay una mujer que está en la parte de atrás. Sí, la que tiene el jacket negro. La frase que viene, que Dios me dice es: tú tienes un Padre que te ama. Hay un Padre que te ama. Hay un Padre que te ama y está contigo. No te ha dejado y no te va a dejar. Y Dios te dice lo siguiente: yo he puesto una fuerza en ti. Y hay mucho que ha venido contra ti, pero yo te he sostenido. Y a veces tú ves los gigantes que vienen y dices: Señor, ¿cómo lo haré? Y Dios te dice en esta hora: como yo lo hice, lo haré otra vez. Como no te dejé, estaré contigo. Como hice provisión, haré provisión otra vez. Como abrí los cielos, tienes cielos abiertos, te dice el Señor. Nunca pienses que no estoy contigo. Nunca pienses que no hay favor sobre ti. Nunca pienses que estás desolada, porque el Padre que está en los cielos cuida de ti, vela de ti, y Él peleará por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro sobre tu hija una gracia divina sobre ella, Señor, en el nombre de Jesús. Yo quiero decirte de parte del Señor: yo te he llamado como guerrero, te dice el Señor, pero no a pelear en tu fuerza. A veces que la dice: Señor, yo siento que no tengo fuerza suficiente. Y Dios te dice: está bien, porque nunca se trató de tu fuerza, siempre se trató de mi fuerza. Y Dios te dice: yo estoy despertando en ti un río como nunca antes. Yo estoy despertando en ti una vida como nunca antes. Yo te estoy despertando a un nuevo tiempo en mi espíritu, dice el Señor. Yo te estoy llamando. Yo te estoy tomando de la mano y te estoy diciendo: es tiempo de sumergirte, no de nadar a medias con tus fuerzas en una manera y mitad sumergido en el Señor. No, yo te estoy llamando a medias, no a medias, a estar completamente sumergido en mí. Y vas a ver veces que has dicho: Señor, es que cada vez que intento sumergirme en ti, siento que estoy a punto de ahogarme. Dios dice: confía en mí, porque lo que no has visto hasta el día de hoy, yo lo voy a traer si confías en mí. Lo que te he prometido y no has visto, lo voy a traer. La sanidad completa la voy a traer. La provisión completa la voy a traer. Confía, confía, confía. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro sobre tu hijo, Señor, un tiempo de confianza, de caminar y de correr en pos de ti como nunca antes, Señor.
Yo lo bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Despierta tu río de sanidad sobre él. Despierta un río de sanidad sobre él. Despierta un río de sanidad sobre él. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Qué tal si damos un aplauso, Señor, por su presencia? Gracias por escucharnos. Si Dios le ha hablado a través de esta palabra y siente en su corazón aceptar a Jesús como Señor y Salvador, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Quiero que tú seas mi Salvador y el centro de mi vida. Enséñame a vivir conforme a tus mandamientos. Escribe mi nombre en el libro de la vida y quiero iniciar una relación real contigo. Amén. Si usted ha repetido esta oración, lo felicito. Ha tomado la mejor decisión de su vida y ahora usted y yo podemos llamarnos hijos de Dios. Esto es solo el comienzo. Si vive cerca de nuestra comunidad en Arlington, Texas, lo invitamos para que asista a nuestra iglesia y nos conozca. Si no es así, busque la iglesia más cercana a su casa y cuénteles la decisión que ha tomado. Comparta este video para que otras personas puedan recibir el mensaje. Y síganos en nuestras redes sociales, @oficialiglecafé, en Facebook, Twitter, Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros y recuerde que nuestra visión es: hacemos discípulos para hacer la diferencia. Dios lo bendiga.